Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. La Tierra, un planeta joven. Respecto a esta vela, es muy difícil decir cuánto tiempo lleva ardiendo. No sabemos cuándo fue encendida, no sabemos el tamaño que tenía cuando empezó a arder, o no sabemos si la velocidad a la que arde ha sido siempre constante, o si se apagó al principio y comenzó a arder de nuevo. Y por ese motivo no se puede decir al mirarla en su estado actual cuánto tiempo lleva ardiendo. Bien, la Tierra y el Sistema Solar pueden compararse a esta vela. No sabemos cuándo la Tierra se formó y empezó a arder. No sabemos si la velocidad a la que ha ardido, o sea, funcionado o envejecido, ha permanecido constante. Y como no sabemos estas cosas, pues nadie estaba allí al principio para contarlo, es muy difícil poder idear un método que realmente nos proporcione la edad de la Tierra adecuadamente. Por esta razón vamos a examinar algunos de los métodos que han sido desarrollados para averiguar la edad de la Tierra y del Sistema Solar y algunas de las objeciones que se levantan contra ellos. Queremos ver también si esas objeciones pueden ser vencidas. Un paisaje holandés típico. Un pueblecito pintoresco cerca del río Rin. Y como en cualquier otra parte del mundo, pero especialmente en la densamente poblada Holanda, se necesita fabricar nuevos hogares para más personas. Pero entonces se hace un descubrimiento. Mientras se preparan los terrenos para edificar las viviendas, restos de una vieja historia olvidada hace mucho son desenterrados. Con gran cuidado, las piezas se recogen para ser investigadas. Y la primera pregunta es, ¿qué tan antiguos son estos objetos? ¿Encontramos acaso una colonia romana o quizás una villa medieval? ¿Qué edad tienen, por ejemplo, estos pedazos de madera? El Laboratorio de Estimación de Edades de la Universidad de Groningen intentará averiguarlo. Y para ello utilizarán el carbono 14 o método del carbono radiactivo. El ganador del premio Nobel e inventor de este proceso, el profesor Willard Levy, un evolucionista, nos explica este método. Lo que sucede es que los rayos cósmicos ponen carbono radiactivo en los alimentos que ingerimos y nos volvemos radioactivos con el carbono radiactivo. Y mientras vivimos, seguimos comiendo y la concentración se mantiene constante. Pero cuando morimos, ya no comemos y nuestro cuerpo empieza a perder el carbono radiactivo a la velocidad de la mitad cada 5.730 años. O sea, que midiendo la cantidad del carbono radioactivo en un cadáver, podemos determinar cuándo murió. En eso se basa el método del carbono radioactivo. Esto se cumple no solo para los seres humanos, sino para todo ser viviente. Por ejemplo, estas hermosas gacelas. Mientras estén vivas y se alimenten, tanto el carbono 14 como el carbono 12 estarán entrando y saliendo de sus cuerpos. La proporción de C14 con respecto a C12 dentro y fuera de sus cuerpos es la misma. Pero cuando el animal muere, este deja de comer y entonces algo ocurre. Por un largo periodo de tiempo, el C14 se descompondrá gradualmente en nitrógeno, abandonando el cuerpo.
Al cabo de 5.730 años, solo quedará la mitad de la cantidad original de C14. Por eso decimos que la vida media del C14 es de 5.730 años. Técnicamente se hace de la siguiente manera. Después de limpiar bien la muestra, esta se coloca en un horno de cuarzo de gran intensidad que puede alcanzar temperaturas muy altas. En él, la madera se quema completamente para aislar los gases. Entre ellos está, desde luego, el gas radiactivo a base de C14. Después, los gases son filtrados a través de un sistema complejo de tubos y líquidos para separar el dióxido de carbono de otros gases. Este gas purificado se recoge y se examina con un contador Geiger. Aquí es donde se cuentan las partículas C14 radiactivas. Por último, una computadora calcula la edad de la muestra. Por cierto, nuestras muestras parecen ser de una colonia romana del año 200 después de Cristo. Arqueólogos de todas partes del mundo han utilizado el carbono 14 para tratar de determinar la edad aproximada de sus descubrimientos. Los resultados, en muchos casos, han sido muy útiles, sobre todo si los restos descubiertos no son demasiado antiguos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el método del carbono 14 está lejos de ser perfecto. Hay muchas variables muy importantes, algunas de las cuales aún no se comprenden muy bien. Desafortunadamente, el método del carbono 14 puede dar a veces resultados totalmente inexactos. Los investigadores aplicaron el método en la concha de una almeja viva y el resultado indicó que la almeja había muerto hacía 3.000 años. Algunos cadáveres secos de focas de hace menos de 30 años han arrojado una edad de 4.600 años. Incluso a cadáveres recientes se les ha estimado equivocadamente 1.300 años de antigüedad. Contrario a un fundamento muy importante en que se basa el método del carbono 14, no todas las plantas absorben el carbono radiactivo por igual. Descubrimientos recientes han demostrado que algunas plantas tienen ciertos mecanismos anteriormente desconocidos que rechazan los átomos de carbono radiactivo, dejando pasar, sin embargo, los de carbono normal. Así pues, a su muerte, estas plantas y los animales que de ellas se alimentan tienen niveles de carbono 14 anormalmente bajos. Cuando estos restos se evalúan, dan entonces la impresión de ser muy antiguos. Desafortunadamente, la experiencia nos demuestra que no es un método totalmente confiable y que al parecer solo funciona con restos de seres vivientes que han muerto en los últimos miles de años, como esta estatua antigua de madera hecha de la rama de un árbol. ¿Qué métodos utilizan los evolucionistas para averiguar la edad de cosas tales como las rocas y los minerales que según ellos suponen que tienen millones y hasta miles de millones de años? ¿O de estas bellas montañas suizas y sus formaciones rocosas? Además del método del carbono radiactivo para determinar edades, hay desde luego otros métodos que utilizan la radiactividad. Uno puede usar el método del C14, que se descompone en Ne14. Se puede usar el método del potasio-argón, el potasio se descompone en argón. Y también uno puede usar el método del uranio-plomo, que son los tres métodos principales para datar por radiactividad. Para datar objetos por el método del C14, se necesitan muestras de cosas que alguna vez estuvieron vivas, como madera o huesos. Los otros dos métodos que el profesor Wilder Smith mencionó utilizan materia inorgánica, sin vida, como piedras y rocas. Pero el principio es el mismo. Hay algún tipo de proceso de descomposición. Midiendo la proporción de material radiactivo que ha quedado con respecto a la cantidad de material descompuesto, se puede intentar datar la muestra. Tomemos por ejemplo esta roca.
En algunas rocas se encuentra el elemento uranio. Como se sabe, el uranio es radiactivo como el C14, pero su descomposición es mucho más lenta. El uranio de esta roca se descompone en plomo y otros elementos. Se necesitarían unos 4.500 millones de años para que la cantidad original de uranio se redujera a la mitad. Durante estos procesos químicos complejos se forma el gas helio. El helio también es de interés, como veremos más adelante. Veamos ahora un proceso no muy científico, el experimento del tanque de agua. Aunque no es especialmente científico, es muy interesante porque muestra las 3 asunciones básicas de todos los sistemas de determinación de edades por radiactividad. El agua fluye de un tanque a otro a cierta velocidad. Usted pensaría que midiendo el nivel de agua en ambos tanques y comparándolos entre sí, podría determinar exactamente cuánto tiempo lleva corriendo el agua, especialmente si conoce la velocidad actual del flujo. Parece lógico y al principio nadie objetaría a los resultados de su experimento. Pero al hacer eso, está basándose en 3 supuestos. Usted habrá pensado que al principio del experimento, el segundo tanque estaba vacío. Pero no fue así, tal como puede ver. Una velocidad constante. Tal vez pensó que durante todo el experimento la velocidad era constante, pero no fue así, como veremos. Usted pensó así porque no contó con influencias externas. Pero, ¿qué sucedió realmente? Mientras usted estaba ausente, un entrometido entró al laboratorio e hizo 2 cosas importantes. Cambió la velocidad del agua y añadió otra cubeta de agua. Qué triste. Porque al no saberlo, sus cálculos cuidadosos y sus resultados no sirven para nada. El tiempo de flujo actual es más corto que lo que usted pensó. El segundo tanque estaba medio lleno. Y el entrometido no solo cambió la velocidad de flujo del agua, sino que añadió otra cubeta de agua. Pues todos estos métodos, los métodos radiactivos, adolecen de 3 grandes problemas. El segundo tanque estaba medio lleno. Y el entrometido no solo cambió la velocidad de flujo del agua, sino que añadió otra cubeta de agua. Pues todos estos métodos, los métodos radiactivos, adolecen de 3 grandes problemas principales. En primer lugar, no se sabe cuánta sustancia radiactiva había al principio. Y como se ha visto en el experimento del tanque de agua, a menos que usted sepa la cantidad que había al empezar, no puede, basándose en teorías, calcular cuánto tiempo lleva la reacción, ni por lo tanto la antigüedad de su muestra. Esta es la primera dificultad de estos métodos. La segunda dificultad es, como se ha visto también en el experimento del tanque de agua, que la velocidad de descomposición, de desintegración radiactiva, debe permanecer constante. Si cambia, entonces no se puede calcular ninguna fecha. Bien, tenemos pruebas adecuadas de que la velocidad de desintegración radiactiva puede variar, o sea que no hay garantía entonces de que la velocidad de desintegración radiactiva haya permanecido siempre constante. Numerosos isótopos radiactivos han mostrado variaciones en su velocidad de desintegración. El Dr. Robert Gentry de los laboratorios de la Comisión de Energía Atómica de Oak Ridge ha probado recientemente que velocidades de desintegración radiactiva también han variado en el pasado. La desintegración radiactiva en minerales cristalizados deja unos diminutos anillos concéntricos de descoloración llamados radiohalos. Las variaciones en la medida del diámetro de los anillos indican claramente que las velocidades de desintegración radiactiva han variado en el pasado. Sin una velocidad de desintegración absolutamente constante, el sistema de datación por radioactividad no es confiable. Y la tercera dificultad de este método es esta, que la concentración de las distintas partes del sistema radiactivo tiene que permanecer constante durante todo el experimento.
Si usted añade C14 durante el transcurso del experimento, la muestra parecerá más joven que si se elimina por lavado el C14. Todo esto hace que los métodos de datación por radiactividad no sean inseguros. Pero hay otros métodos que no dependen de la desintegración radiactiva y que pueden ser usados para datar. Ya vimos que durante el proceso de descomposición que convierte el uranio en plomo, gas helio escapa hacia la atmósfera. El doctor Melvin Cook, de Salt Lake City, quien estuvo nominado para el premio Nobel, estudió este gas, el helio. El helio es algo muy interesante. En la atmósfera está presente en una cantidad aproximada de 1.000 millones de gramos. Sin embargo, esta es una cantidad pequeña comparada con la que debería haber en la atmósfera. Si todo el helio generado en la Tierra, que procede de la corteza terrestre, se acumulara en la atmósfera, entonces la Tierra sería tan antigua como dicen. Los evolucionistas aseguran que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Ahora bien, es imposible que el helio escape de la atmósfera terrestre. Y es un hecho también que proveniente del Sol, todavía entra más helio en nuestra atmósfera. Así que si la Tierra tuviera 4.000 millones y medio de años, nuestra atmósfera estaría saturada de helio. Pero no lo está. La cantidad de helio medida es solamente una fracción de la que los evolucionistas piensan que debiera ser. La pregunta es, ¿dónde está el helio? Si la Tierra tuviera miles de millones de años, como dicen, entonces el helio hubiera saturado la atmósfera hasta un nivel 1.000.000 de veces mayor que el de ahora. De hecho, hemos estudiado este asunto. Muchos han pensado que la Tierra es vieja y el helio sale de la atmósfera, solo se va a lo que llaman la exósfera. Dicen que lo que ocurre con el helio es que se escapa de la atmósfera terrestre. En realidad, al estudiar eso, un físico químico tiene medios para comprobarlo. Puede decir si es cierto o no, y yo procedí a hacerlo y examiné la cuestión en 1955 y encontré que no hay posibilidad alguna de que el helio pueda abandonar la atmósfera. Así que me hice la pregunta, ¿dónde está el helio radiagénico de la Tierra? La respuesta al parecer es que la Tierra no es tan vieja. De acuerdo con las mediciones del Dr. Cook, la edad de la Tierra es en realidad de unos 10 a 15.000 años. El universo se expande infinitamente a nuestro alrededor. Galaxias de todas las formas pueden ser vistas por los cada vez mejores telescopios del hombre. Pero mientras más vemos, menos comprendemos. ¿Qué edad tiene, por ejemplo, el universo? Nadie puede decirlo, pero el astrónomo profesor Harold Schlosser, de El Paso, Texas, afirma que hay numerosas razones para creer que el universo es relativamente joven. Pero volvamos a la edad de nuestro planeta Tierra y veamos lo que la astronomía tiene que decir acerca de él. Profesor Schlosser. Es más fácil determinar la edad del sistema solar y de la Tierra, ya que tenemos gran cantidad de datos, todo está más a la mano. Así que para el astrónomo hay una serie de índices, al menos me parece a mí, que parecen indicar una edad de no más de 10.000 años, como máximo, para el sistema solar y la Tierra. Yo diría que es una edad máxima por varias razones. Una de ellas es el desgaste muy rápido de los cometas en el sistema solar. Los cometas, al viajar alrededor del Sol, se desintegran literalmente por efecto de las mareas producidas por la atracción gravitacional de los planetas y el Sol. Y además, está el viento solar, soplando a tremendas velocidades del orden de 400 kilómetros a 1.000 kilómetros por segundo desde el Sol, que literalmente arrasan con los cometas. Y además hay varias cosas peculiares que le suceden a los cometas, tales como explosiones en sus núcleos.
Estas los desgastan rápidamente y parece que la vida máxima de los cometas de periodo corto es de unos 10.000 años como máximo, y es muy probable que sea hasta un poco menor. Bien, la mayoría de los astrónomos piensa que los cometas fueron originados al mismo tiempo que el sistema solar. Por lo tanto, si se determina la edad de los cometas de periodo corto, automáticamente se tiene la edad del sistema solar, que no puede ser mayor de 10.000 años. Creo que cuando se añaden todos esos efectos, uno llega ciertamente a la conclusión de que el sistema solar y la Tierra son bastante jóvenes, no más de 10.000 años. Y yo de veras creo que el propio universo no es más antiguo que eso, que todos esos objetos tienen casi la misma edad. Por siglos, los barcos han buscado su camino por el inmenso océano. Durante los últimos 200 años, han utilizado un instrumento bien conocido para guiarse, la brújula. La flecha de la brújula señala siempre hacia el polo norte magnético. Se comporta así a causa del campo magnético que hay alrededor de la Tierra. Sabemos que este campo magnético también disminuye. Cada 1400 años, su fuerza se reduce un 50%. Así que cuando retrocedemos en la historia 1400 años, vemos que el campo magnético era 2 veces más fuerte que el de hoy. Y 1400 años antes de eso, era 4 veces más fuerte que ahora, y así sucesivamente. El profesor Thomas Barnes, físico de la Universidad de El Paso, concluye: si retrocedemos 10.000 años, el campo magnético de la Tierra hubiese sido tan fuerte como el campo magnético de una estrella magnética. Una estrella magnética es como nuestro Sol, tiene una fuente de energía nuclear. Ciertamente sabemos que nuestra Tierra nunca tuvo una fuente nuclear como la del Sol, y nunca ha tenido un campo magnético tan fuerte como el de una estrella. Eso limitaría la edad de la Tierra a 10.000 años. Otro argumento físico la limitaría en diversos grados, pero la ciencia puede ciertamente afirmar, a partir de las mayores evidencias físicas, la clase de física con que hemos diseñado el radar y los equipos de comunicación, esa clase de física nos dirá que el campo magnético terrestre no puede tener más de, digamos, 6 a 15.000 años de edad. La Tierra, un punto pequeño y maravilloso en el universo. Tal vez creado hace no tanto tiempo. ¿Qué nos enseñan los métodos de datación? Bien, hemos visto varios métodos de datación. Algunos de estos métodos le han estimado edades muy antiguas a la Tierra, y hemos visto que otros le asignan una edad joven, una edad bien joven a la Tierra. Pero ambos métodos de datación sufren de las mismas dificultades y ninguno de ellos es concluyente. Bien, la Biblia enseña con bastante firmeza que la Tierra no es tan antigua y que la creación tuvo lugar en un pasado no muy lejano. En los últimos años se ha creado un método nuevo de datación basado en la radiactividad, conocido como el método del halo de Robert Gentry. Y también este método, en contraste con los otros métodos, indica que la Tierra es bastante joven. Por tanto, tenemos evidencia científica para sostener el punto de vista bíblico de que la Tierra pueda ser muy joven. Bien, si eso es un hecho, y si ello se confirma, y no vamos a ser intolerantes al respecto, si ello se confirma, desde luego, los largos periodos de tiempo que son necesarios para la evolución no existieron.
Y si no existieron, entonces, claro está, toda la idea de la evolución peligra porque no se puede producir un hombre en poco tiempo solo por casualidad. Son necesarios largos periodos de tiempo. Bien, la Biblia enseña que es posible que la Tierra sea joven, y si es joven, entonces dependemos absolutamente de la creación por parte de un Dios eterno que hizo el trabajo necesario para producir la creación tal como la vemos hoy.